Buen día, soy Claudio Villota y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de la Escuela de Nutrición y Dietética. En esta oportunidad les hablaré de lo que corresponde a la dislipidemia. Los contenidos generales que veremos en esta ocasión son la definición de esta condición o enfermedad que es dislipidemia, las principales causas y factores asociados al desarrollo, el diagnóstico, la fisiopatología, los síntomas, las comorbilidades, los tratamientos tanto farmacológicos como nutricionales y un pequeño cierre con el resumen de los aspectos más importantes de esta exposición. Para entender el concepto de dislipidemia, debemos recordar básicamente primero lo que es un lípido. Un lípido es una biomolécula insoluble en agua formada principalmente por carbono e hidrógeno y que está a su vez compuesto por una serie de otras moléculas como son las grasas, los aceites, las ceras, vitaminas solubles en grasa y fosfolípidos, entre otros. Cuando pensamos en una dislipidemia, estamos pensando entonces en una condición, un conjunto de diferentes patologías en las cuales las concentraciones de nuestro cuerpo, las concentraciones sanguíneas de estos lípidos, están fuera del rango normal, ¿ya? Y eso va a significar que uno se centra en unas moléculas muy particulares como es el colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas que vamos a mencionar durante esta jornada. Entonces, cuando tenemos una dislipidemia, tenemos una malregulación o una regulación alterada de las concentraciones sanguíneas de estos lípidos. Y en términos generales, tenemos alza en las concentraciones de colesterol, triglicéridos y de lipoproteínas de baja densidad, y tenemos una reducción de la concentración de una lipoproteína de alta densidad o también conocida como HDL. Debemos recordar que las grasas, que los lípidos en general, no son dañinos para nuestro cuerpo. De hecho, los triglicéridos, por ejemplo, forman parte de este sistema de entrega de energía. Van a ser procesados, de ellos se van a extraer los ácidos grasos y con ellos vamos a hacer un metabolismo energético. El colesterol forma parte de nuestras membranas plasmáticas, es un precursor de hormonas, es un precursor de vitaminas, es un precursor de componentes utilizados en la bilis, por lo tanto, no podemos considerar que triglicéridos, colesterol en general y grasas en general son componentes que no son beneficiosos para nosotros. Pero en la dislipidemia están alteradas las proporciones y las concentraciones sanguíneas y esto nos pone en riesgo de generar diferentes patologías. Las dislipidemias pueden clasificarse en diferentes formatos. La más sencilla es en función de qué es lo que está alterado. Si está alterado el colesterol, si está alterado los triglicéridos, el HDL, el LDL, etc. Y la otra forma muy común de clasificarlas es en dislipidemias primarias, en donde básicamente su origen es genético, donde tenemos un problema o en el receptor o en una enzima encargada de la síntesis, de la metabolización, pero hay algo genéticamente alterado y la ruta de procesamiento o de síntesis de estos lípidos está alterada, o una dislipidemia secundaria que está asociada básicamente a que nosotros hemos considerado llevar una vida sedentaria con ingesta excesiva de calorías totales, consumo de alimentos ultraprocesados, etc. Por lo tanto, lo que importa es entender cuáles son las causas que están asociadas con el desarrollo de estas diferentes dislipidemias
debemos sacar de acá las dislipidemas primarias porque, como se mencionó en la diapo anterior, su origen es genético. Eso significa que simplemente hay un gen o un grupo de genes involucrados en la regulación metabólica de estos lípidos y finalmente esa es la causa. Pero cuando pensamos en causas secundarias, como por ejemplo una enfermedad renal, debemos tratar de entender que los riñones son los encargados de realizar la filtración glomerular y además participan de diferentes procesos asociados con el metabolismo lipídico. Por lo tanto, cuando tenemos a un paciente con una enfermedad renal crónica, se genera una reducción en la filtración glomerular y se genera una reducción en la acción de una proteína denominada lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa es la encargada de procesar LDL, VLDL, que son los componentes que se acumulan en los pacientes que están presentando dislipidemia. El alcohol, por otro lado, el consumo excesivo, lo que hace el alcohol es estimular a ciertas enzimas que están enfocadas en la síntesis de lipoproteína a nivel hepático. Y además, como el etanol es utilizado como una fuente energética, sin generar otra propiedad biológica, lo que ocurre es que nuestro sistema deja de utilizar los ácidos grasos para la generación de energía y estos comienzan a acumularse y comienzan a generar entonces una mayor cantidad disponible para la formación de triglicéridos, por ejemplo, o de otros componentes. Cuando pensamos en el hipotiroidismo, debemos recordar que las hormonas tiroideas están siempre enfocadas en regulación metabólica. Por lo tanto, cuando hay una baja producción o función de T3 y T4, principalmente T4, lo que ocurre es que se genera una incapacidad de regular adecuadamente la homeostasis lipídica a nivel de receptores, a nivel de transporte, a nivel de enzimas sintetizadoras de lípidos, y por lo tanto es muy común encontrar en pacientes que presentan hipotiroidismo sintomático la presencia también de esta dislipidemia. Si pensamos en enfermedades biliares o enfermedades hepáticas, es obvio hacer la relación respecto de que el hígado es el órgano por excelencia encargado de la metabolización de lípidos, de grasas, de triglicéridos, de lipoproteínas en general. Y por lo tanto, cuando se genera un aumento en la concentración de estos triglicéridos o estos lípidos, lo que va a ocurrir es que finalmente vamos a tener una desregulación de la concentración de lípidos en sangre, y eso es lo que conlleva a la generación de una dislipidemia. Y finalmente, cuando pensamos en la diabetes mellitus, sabemos que se genera una desregulación, ya sea en la cantidad o en la función ejercida por la insulina, y esto va a significar que va a aumentar la movilización de ácidos grasos desde el hígado para finalmente formar lipoproteínas de baja densidad. Además, se va a reducir la función de la lipoproteína lipasa y eso va a significar que va a haber más lipoproteínas disponibles y esto es lo que va de la mano con la dislipidemia. El diagnóstico está asociado básicamente a realizar un perfil lipídico en suero, medir colesterol total, colesterol en formato de alta y baja densidad y triglicéridos. Si obviamente hay trastornos primarios, cuando se ven estas acumulaciones en los tendones, como es los santomas tendinosos, vemos en manos o en pies de las personas como unos cuerpos, unos agregados que corresponden básicamente a depósitos de grasa debajo de la piel.
si tenemos una historia familiar de aterosclerosis prematura, si hay antecedentes de hiperlipidemia grave o si el colesterol a nivel sanguíneo sérico es muy elevado, entonces vamos a tener una sospecha de un trastorno lipídico primario en individuos en donde no hay una asociación con una dislipidemia secundaria, ¿ya? Pero el diagnóstico principalmente se realiza extrayendo sangre y determinando en el suero el perfil lipídico. Cuando pensamos en la parte asociada con la fisiopatología, debemos entender quiénes son los componentes que están asociados con este cuadro. Colesterol, triglicéridos, VLDL y LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. La lipoproteína de alta densidad es la que va a movilizar estas grasas, entre comillas, hacia el hígado, y por lo tanto son los encargados de hacer de manera muy sencilla la limpieza de estas grasas, de estos lípidos de nuestro cuerpo. Si tenemos alta concentración de HDL, es porque estamos siendo capaces de metabolizar esos lípidos en exceso y de eliminarlos vía sales biliares, por ejemplo. Por otro lado, si tenemos una concentración aumentada de colesterol, triglicéridos y estas partículas de baja densidad, entonces tenemos el problema de que estos están en nuestra circulación sanguínea. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que fisiopatológicamente vamos a tener o una condición genética, dislipidemia primaria, en el cual está alterado al menos uno de los componentes o las etapas asociadas con la síntesis de alguno de estos lípidos, el transporte o el procesamiento de algunos de estos lípidos, en términos muy generales. Si pensamos en una dislipidemia secundaria, entonces tenemos, por supuesto, que considerar los cuadros que antes ya hemos descrito, enfermedad hepática, etcétera, diabetes mellitus, por ejemplo, enfermedad renal crónica. Por lo tanto, acá lo que tenemos es un problema de un exceso de acumulaciones de estos componentes que son tóxicos, colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, porque se van a acumular y van a ser utilizados por nuestro cuerpo finalmente para generar más grasa, más ácidos grasos libres, y vamos a ser incapaces de movilizar estos componentes hacia el hígado. Esto está asociado obviamente con el riesgo aumentado de accidentes vasculares, de comorbilidades en pacientes con diabetes mellitus y, por supuesto, la probabilidad de generar un daño a nivel de endotelio vascular que termine con un depósito de ateroma y con una aterosclerosis. Normalmente las dislipidemias no suelen causar síntomas. Sin embargo, una vez que estos se mantienen en un periodo de tiempo prolongado, entonces sí pueden generar enfermedad vascular sintomática, pueden generar un accidente cerebrovascular o una enfermedad coronaria. También ocurre a veces que se genera una pancreatitis aguda. Esto debido a que como hay demasiados triglicéridos en la sangre, en el plasma, lo que ocurre es que la lipasa pancreática se hiperactiva, procesa estos triglicéridos y obtiene a partir de ellos ácidos grasos. Estos ácidos grasos se acumulan en las células pancreáticas. Esta acumulación es absolutamente tóxica y esto genera finalmente un daño, un proceso inflamatorio a nivel del páncreas, lo que conlleva al desarrollo de la pancreatitis aguda. Por otro lado, podemos encontrar frecuentemente pacientes que tienen dislipidemia severa y que tienen un aumento en el tamaño de su hígado, la hepatomegalia principalmente, como se define de manera técnica, y aquí ocurre algo muy semejante a lo que pasa en la pancreatitis.
La lipasa ácida, que está ubicada dentro de los hepatocitos, se activa porque hay un aumento de la concentración de lípidos y estos lípidos finalmente comienzan a concentrarse en los lisosomas y estos hepatocitos que tienen depósitos exageradamente altos de grasa, de lípidos en su interior, terminan por destruirse. Y eso genera muerte celular y además genera un proceso que finalmente termina con aumento del tamaño de este hígado. En algunos pacientes también se observan estas placas amarillas que se ven en los párpados, depósitos de grasa, básicamente, y en algunos también en los ojos, en la córnea, se observan unos arcos de color amarillento. Estos son ya síntomas, obviamente, de una persona que tiene una dislipidemia absolutamente severa, que tiene un riesgo enormemente grande de sufrir alguna de las siguientes patologías. Bueno, y dentro de estas patologías, básicamente tenemos todo lo que tenga que ver con sistema cardiovascular. Un infarto agudo del miocardio, tenemos gran cantidad de grasas, de lípidos, de triglicéridos en nuestra sangre, en nuestra circulación, por lo tanto podemos generar ruptura del endotelio vascular, podemos generar procesos proinflamatorios, podemos generar la formación de un trombo, la formación de una placa de ateroma, y todo esto está asociado con un accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio, que son las principales consecuencias o comorbilidades asociadas a la dislipidemia y que por supuesto están poniendo en riesgo la vida de ese paciente. ¿Cómo es que se aborda el tratamiento de un paciente con dislipidemia? Básicamente, uno es el tratamiento farmacológico, aumentar todo lo que está asociado con HDL y reducir todo lo que está asociado con LDL. En términos generales, las estatinas son unos fármacos que tienen una excelente capacidad para reducir la lipoproteína de baja densidad. Además, regulan la función cardíaca, mejoran las arritmias, son antiinflamatorios y además son antioxidantes. Por lo tanto, generan una cobertura y una mejora bastante importante en estos pacientes. Y la utilización de fibratos puede reducir también los niveles sanguíneos de triglicéridos. Desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, tenemos una reducción de la ingesta de colesterol y de grasas saturadas. Recordar, por supuesto, que el colesterol se genera desde dos sistemas, desde nosotros mismos a nivel endógeno, y se utiliza desde la ruta exógena, que es el colesterol que nosotros estamos consumiendo. Por lo tanto, si reducimos nosotros el consumo de colesterol, no nos vamos a quedar sin colesterol en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser capaz de generarlo de manera adecuada. Aumentar la proporción de fibra dietética y de hidratos de carbono complejos, los que no van a ser capaces de asociarse con la formación de concentraciones elevadas de lipoproteínas y de triglicéridos. Y obviamente, comenzar una rutina de ejercicios para tratar de mantener el peso corporal ideal y reducir los factores de riesgo como el consumo de alcohol de manera exagerada, por ejemplo. Todos estos elementos, de una u otra manera, van a ir reduciendo los niveles de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad en nuestra sangre. Resumiendo entonces, tenemos el concepto de dislipidemia, que es la alteración de los niveles de lípidos, triglicéridos y colesterol en sangre. Se pueden clasificar desde el punto de vista de su origen como primarias o secundarias. Las primarias son básicamente genéticas y las secundarias producto de nuestro estilo de vida. El diagnóstico, extracción de sangre y cuantificación de colesterol, triglicéridos y lípidos a nivel sanguíneo. Tenemos un aumento en los lípidos en sangre
por acción de estos genes que están alterados o por acción de estas rutas secundarias a nivel renal, a nivel hepático, etcétera, aumenta los niveles de lípidos circulantes. En algunos pacientes podemos ver marcas, síntomas, como son estos santelasmas, que es este depósito de grasa que les mencioné a nivel de manos y de pies, un arco en la córnea, un arco de color amarillento. Se puede también considerar que en el momento en que un individuo tiene dislipidemia que se mantiene crónicamente, tiene una alta probabilidad de sufrir un accidente cerebro o cardiovascular. Y los tratamientos básicamente están asociados con estatina a nivel farmacológico, en cambios en estilo de vida, dejar el sedentarismo y comenzar a alimentarse de manera más adecuada. Bien, hasta aquí llega esta presentación. Que tengan un muy buen día.